Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel López Navarro. Hoy presentaré el sistema endocrino en sus generalidades más básicas y un poquito específicas dentro del cuerpo humano. Esta es la última unidad que nos queda pendientes para culminar con el semestre de Anatomía y Fisiología número 2. Empezamos con un pequeño video de 5 minutos para que lo visualicen y lo puedan comprender un poquito más lo que vamos a ver, ¿no? ¡Holi! Bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, Biotube. Y en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde el aula de clases, examinaremos juntos la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino, el principal sistema químico regulador de nuestro organismo. Así que, ¡comencemos! El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormo, liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino. Está conectada a la base del cerebro y, al igual que una antena, recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que esta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas. En el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos, y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL,
estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar. Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y puedas compartir este video con todos tus amigos. Y no se te olvide, suscríbete, comenta. Bueno, como resumen acerca de todo lo que hace el sistema endocrino. El sistema endocrino en sí, pues igual, al igual que el neurológico, para poderlo verlo todo en profundidad ocupamos mucho tiempo, ¿no? Pero sí es importante conocer que es el que nos va a regular la mayoría de las funciones en el mismo cuerpo, ¿no? Como parte introductoria, la homeostasis nos habla de un proceso de mantener el ambiente interno corporal estable. La mayoría del tiempo la homeostasis no es tan posible que digamos, siempre va a haber una pequeña alteración en el cuerpo. Pero eso no significa que no puede continuar la persona viviendo tranquilamente, ¿no? La homeostasis se refiere al mantenimiento del equilibrio fisiológico y el funcionamiento normal del organismo. Y vaya, los encargados de llevar a cabo esta regulación, esta homeostasis, este mantenimiento, es el sistema nervioso que vimos y el endocrino, ¿no? Los órganos endocrinos, como nos los mencionaba el doctor ahí, pues cada uno de ellos tiene su propio sistema nervioso, su propio riego sanguíneo. Todos estos, pues, están dispuestos para poder producir hormonas y mandarlos al torrente sanguíneo que se esparzan a donde es necesario que lleguen, ¿no? Tenemos los diferentes órganos tiroideos, la glándula pineal o la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, la tráquea tiene ciertas partes, esos ciertos receptores muy específicos, el timo, tenemos las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos y por la parte de atrás de la tiroides tenemos las glándulas paratiroideas, ¿no? En esta parte, pero por la parte de atrás. Ahora, ¿qué van a hacer las hormonas al final de cuentas? Son 4 funciones que va a tener una hormona en el cuerpo, ¿no? Función endocrina, que suele referirse a que la hormona va a ser secretada a la sangre y va a actuar en distintas partes del cuerpo, ¿no? Eh, Puede que actúen de forma local o actúen específicamente en un órgano. Es decir, que las hormonas endocrinas van a ir a actuar, ¿no? Las hormonas parácrinas se refieren a las hormonas que se difunden a las células alrededor, no nada más. No van al torrente sanguíneo específicamente para irse a otra parte del cuerpo, sino que ahí alrededor va a ejercer el efecto, ¿no? Que pues, principalmente es un efecto inmediato. Por ejemplo, las hormonas cerebrales, hay muchas hormonas que intervienen directamente en el cerebro y desde ahí ya hacen su efecto, ¿no? Las hormonas autócrinas, que aluden a las hormonas que actúan en las células que producen las hormonas, como en el páncreas, por ejemplo, que ahí llegan hormonas para producir la estimulación de otra hormona, como la insulina, por ejemplo. Y la hormona exócrina, que hace referencia a todas esas glándulas u órganos que secretan sustancias con el fin de llevar al exterior del cuerpo y que se produzca o sea, como algo ya producido, pues, por parte de la glándula o del órgano para crear ese efecto, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar, pues, es endocrino, obviamente, ¿no? Pero también podemos encontrar parácrino, autócrino y, en poca cantidad, exócrinas, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a analizar a la hormona? Esta es la célula que va a secretar la hormona, ¿no? La hormona que sea, la que se imaginen. Ya ustedes las analizaron, ahorita las vamos a ver al final, todas las hormonas, pero ustedes ya tienen un análisis más consensuado de qué es todas estas hormonas, ¿no? Se va a secretar la hormona y se va a ir directamente al vaso sanguíneo, ¿ok? La hormona va a salir, va a irse como la produce la célula secretora y va a llegar a una célula objetivo.
Damos un ejemplo. En las glándulas de hipófisis se produce la hormona adrenalina, por ejemplo. Entonces, de ahí va a surgir, salir al vaso sanguíneo y va a actuar directamente, por ejemplo, en los mismos vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción. Esa es la célula objetivo, las células del vaso sanguíneo. La secreta un órgano o una célula de un órgano, se va a la sangre y se va a llegar a la célula objetivo, es decir, al órgano que se requiere mm, mandar un mensajero químico para que estimule la producción de una función o de un efecto, ¿no? Ahora bien, pues, ¿qué es una hormona al final de cuentas, no? Son mensajeros químicos, como nos decía en el video, que una célula secreta en la sangre o en el líquido extracelular, y ejercen efectos para que el funcionamiento de las células, pues, sea de lo más estable posible, ¿no? Cuando estas hormonas van a circular en la sangre, van a entrar en contacto con cada una de las células del cuerpo, pero van a ejercer un efecto específico en la célula donde tenga receptor. Supongamos que este es un receptor, ¿no? Y esta es una hormona. Entonces viene la hormona y a lo mejor se encuentra con un receptor triangular y va a querer encajar y no va a poder, hasta llegar en el torrente sanguíneo al receptor que le toca, ¿no? No va, es muy selectiva la hormona, va a actuar específicamente en donde esté ese receptor. En este caso, por ejemplo, como vemos esta imagen, tenemos la célula que va a producir esa hormona, va a mandar el puño de hormonas que produjo, pero solamente la que tenga el receptor va a recibir esa hormona, no todas, ¿no? Porque sería un descontrol funcional en el cuerpo, ¿no? Ahora bien, el sitio donde se va a recibir la hormona depende del tipo de hormona que el receptor va a captar. La mayoría de las hormonas consisten en aminoácidos, es decir, proteínas, ¿no? Cuando hablamos de aminoácidos, ustedes ya llevaron bioquímica, se habla principalmente de aminoácidos, ¿no? Pero algunas están constituidas por colesterol, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Eso lo van a ver más específico en farmacología, ¿no? Eh, las que están basadas en aminoácidos no pueden cruzar la membrana celular. Normalmente los receptores van a estar transmembrana, es decir, que esta es la membrana de la célula y aquí se van a encontrar los receptores. Y estas tienden a ejercer la función o la influencia, el mensaje, activando enzimas para que ingresen a la célula o que estén dentro de la célula para que hagan el efecto dentro de la célula. Pero el mensaje va a venir desde afuera, ¿no? Y las hormonas de colesterol o esteroideas pueden cruzar la membrana celular sin problema porque son pequeñas y liposolubles, perdón, y los receptores siempre se van a encontrar dentro de las células. A una excepción es la hormona tiroidea, que esta no es esteroidea, pero sí es liposoluble y es muy pequeña, y se difunde con facilidad a través de la membrana celular hacia el interior de la célula. Es decir, que la hormona tiroidea, ahorita la vamos a ver, esta sí puede ingresar a la célula, aunque no sea una esteroidea, ¿no? Que es una proteína, al final de cuentas. Cuando se activa una célula objetivo, va a depender de la concentración de la hormona que se encuentra en la sangre. Y es ahí ustedes donde van a encontrar vaya, las alteraciones hormonales que sufren los pacientes, ¿no? Cuando no están totalmente controlado el número de hormona que se encuentra en sangre. También va a depender del número de receptores que tenga la célula y la afinidad que tenga la hormona con el receptor, ¿no? Aquí es donde van a ocurrir diferentes cambios rápidos y drásticos en el cuerpo y van a producir un cambio en los estímulos, ¿no? El factor más importante que vamos a tener aquí es que se modifique el efecto de la hormona en la célula objetivo. Bueno, en la concentración de la hormona en la célula objetivo estará determinada por tres factores, ya sea la velocidad de la producción de la hormona, la rapidez en la que se suministra la hormona a la sangre y el ritmo de destrucción y eliminación de la hormona. Porque si la hormona dura mucho tiempo en la célula, pues también va a producir un exceso de esas funciones, ¿no? Que está tratando de regular. Las va a regular de más, pues. Entonces va a continuar regulando, a lo mejor es por un momento nada más cuando se ocupa. Y puede que aumente el tiempo y no es requerido eso, ¿no? Y se va a producir un efecto en el cuerpo. El transporte de hormonas es muy importante, que es por el torrente sanguíneo, como les decía. La mayoría de estas hormonas se van a secretar en la sangre circulante, que normalmente es venosa, u
puede ser arterial también, con excepción de las hormonas que se liberan en el aparato circulatorio local, que es la circulación portal, ¿no? Las dos circulaciones portales en el cuerpo humano son las que conectan al hipotálamo con la adenohipófisis, con la circulación hepática portal, que esas son específicamente las circulaciones que no van a contener a todas las hormonas, pero la mayoría de las hormonas se van a contener el torrente sanguíneo normal, ¿no? Ahora, ¿qué efectos tiene una hormona en el cuerpo? Suelen producir estos cambios, mira. Cambios en la permeabilidad de la membrana celular y en el estado eléctrico de la célula. Es decir, lo que vimos anteriormente en el cual la célula, bueno, las neuronas pasaban información, transmisión de energía de una a otra, que es la sinapsis, y que tenían dos efectos, que es la excitabilidad y la conductividad. Las hormonas pueden llegar a producir una mayor producción de potencial de acción en la membrana, ¿no? Abriendo y cerrando canales iónicos de la membrana. Recuerden que los canales iónicos aquí más importantes son el sodio, el potasio y el calcio, los que actúan en la sinapsis nerviosa, ¿no? También actúa en la síntesis de proteínas o moléculas que van a regular en la célula, que son las enzimas, al final de cuentas activan o desactivan la destrucción de enzimas o la producción de las enzimas, induce las actividades secretoras de alguna sustancia en específico y estimula la mitosis a nivel celular, ¿no? Eso ya todo lo conocen ustedes por el estudio de la célula que sí tuvieron anteriormente, ¿no? Ahora bien, aquí nos vamos a tener un poquito, porque son todas estas hormonas, mira, todas estas son hormonas que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Y en el cuerpo humano vamos a tener estas diferentes hormonas, eh, las cuales nos van a producir un efecto en la actúa estimulando el músculo liso del útero hacia el final del embarazo, durante el parto y después del parto. Específicamente, esta la van a ver el próximo semestre, que la oxitocina es la encargada de llevar a cabo las contracciones uterinas. Y no es que no se hagan solas, pero recuerden que la oxitocina la tenemos en el cuerpo nosotros. Pues principalmente todos tenemos oxitocina en el cuerpo, hombres, mujeres, pero las mujeres son las que actúan mucho más. Entonces, la oxitocina va a actuar en la contracción. Cuando una mujer sufre una contracción uterina, la oxitocina es la que está chambeando ahí. También se puede administrar como medicamento para estimular la producción de oxitocina y que se aumenten las contracciones uterinas en el momento del parto, ¿no? Tenemos la vasopresina, que esta va a servir para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. Específicamente, esta también actúa para aumentar la presión arterial en el cuerpo. Van a escuchar en algún momento en farmacología que existe un fármaco que se llama vasopresina, que hace el mismo efecto que la hormona en sí. Todas estas son hormonas del cuerpo. Pero pues si es requerido, a veces se tiene que administrar la misma hormona de forma intravenosa principalmente. Eh, entonces esta nos va a ayudar a aumentar un poquito la presión arterial y la perfusión renal, ¿no? Para aumentar la eliminación, perdón, la retención urinaria, ¿no? La somatotropina va a ayudar a controlar el crecimiento del cuerpo y el uso de la glucosa y la grasa en el cuerpo. Cuando nosotros estamos haciendo mucho ejercicio, por ejemplo, se libera más somatotropina para poder empezar a utilizar más la molécula glucosa, es decir, para generar más energía, ¿no? La hormona folículo estimulante va a actuar sobre los ovarios para hacer crecer los folículos y óvulos y la producción de espermatozoides en el hombre. ¿Ok? Es decir, que si no hay folículo estimulante, pues no se van a madurar los ovarios, los folículos y los óvulos. Lo van a ver en el próximo semestre, en el cual ahí, o sea, la hormona folículo estimulante va a estimular el crecimiento folicular y ovular de la mujer. En el hombre es la producción de espermatozoides y la hormona luteinizante en hermandad ahí va a ayudar a que
vaya, los ovarios estén listos para liberar al óvulo y que se produzcan hormonas para que se pueda llevar a cabo la fecundación. Y junto con esto también va a preparar al útero para que esté listo para implementar el óvulo fecundado, ¿no? La prolactina va a indicarle al tejido mamario a que crezca durante el embarazo y que se prepare para la producción de leche materna para amamantar después del parto, ¿no? La tirotropina, aquí ya vamos a cambiar un poquito del área. La tirotropina regula la síntesis y liberación de hormonas tiroideas como parte de las glándulas tiroides, que son la T3 y la T4 principalmente. Ahorita la vamos a ver. La corticotropina va a estimular las glándulas suprarrenales para secretar la hormona llamada cortisol, que aquí la vamos a ver ahorita. La T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas principales, trabajan juntas para controlar la forma en la que el cuerpo usa la energía, es decir, la glucosa en general, ¿no? Recuerden que un aumento en la producción de la T3 y la T4 es un hipertiroidismo y una disminución de la producción es un hipotiroidismo. Regularmente el hipertiroidismo adelgaza a las personas y el hipotiroidismo los hacen que engorden, pero no es 100% fidedigno que eso va a pasar, ¿no? La calcitonina va a ayudar a mantener la concentración de calcio en sangre. La insulina, que es una de las más importantes que vamos a escuchar, es la que va a permitir que la glucosa entre a la célula para que pueda entrar a la mitocondria y se pueda generar mediante el ciclo de Krebs una energía ATP, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, los diabéticos lo que tienen es que no provocan esto en su cuerpo, en sus células. La glucosa no entra en sangre, perdón, no entra en célula para llevar a cabo la generación de energía. Entonces, los diabéticos lo que tienen es que un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Qué hace la insulina? La administran para que esta hormona, perdón, para que esta molécula de la glucosa entre a la célula y haga el proceso normal, que es la producción de ATP mediante el ciclo de Krebs. Pero los diabéticos no lo hacen constantemente, ¿no? Entonces, por eso se tienen que administrar insulina en ocasiones, ¿no? Porque hay veces que no se necesita administrar, que no es cuando no está tan elevado el nivel de glucosa en sangre. La paratirina ayuda al cuerpo a almacenar y usar el calcio y este ayuda mucho para la estimulación cardíaca, por ejemplo, porque recuerden que el calcio actúa mucho en la estimulación cardíaca, ¿no? La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y dilata las vías respiratorias, porque ahí es donde están los receptores. La noradrenalina mm, la van a escuchar ustedes como fármaco para la hipertensión, para la hipotensión arterial, es decir, aumenta la presión arterial, como con una vasoconstricción, ¿no? Pero la noradrenalina, como hormona del cuerpo, se encuentra activa en el estado de alerta y vigilia, ¿no? La aldosterona nos va a ayudar a controlar el equilibrio del agua y las sales en el riñón al mantener sodio en el interior del cuerpo y liberar el potasio del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Al producir una homeostasis renal, nos va a ayudar a que se equilibre la cantidad de agua y sales en el riñón. Recuerden el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La última parte del sistema del SRAA es la aldosterona. Entonces, cuando se produce la aldosterona, ahí es donde vamos a llevar a cabo la retención, o más bien, sí, pues retiene el agua para poder ayudar en el equilibrio agua y sal, pero va a tratar de liberar el potasio para que se elimine, ¿no?, el exceso de potasio. Y va a buscar mantener el sodio dentro de la célula pues del cuerpo, específicamente en las células, para que pueda haber una mayor retención de líquido, ¿no? Y por último, no menos importante, tenemos al cortisol, que es la hormona llamada del estrés, que esta va a aumentar la glucosa en la sangre, la hiperactividad cerebral. ¿Por qué? Porque es cuando se encuentra el cuerpo en un momento estresante, ¿ok? Esto tiene que ver un poquito con el sistema nervioso, el parasimpático, simpático.
Entonces, ahí es donde ustedes tienen que analizar el sistema nervioso y el sistema endocrino para poder llegar a ver la relación que existe en la homeostasis neurológica con la homeostasis endocrina. Si se dan cuenta, todas estas hormonas es mucho y aparte ustedes van a conocer más hormonas dentro de sus estudios, pero es muy importante que tengan esta noción. Esta noción necesito que tengan que las hormonas son mensajeros químicos para decirle, por ejemplo, la insulina entra al cuerpo, se libera en el cuerpo, ¿para qué? Para ir por todo el torrente sanguíneo diciéndole a las células, hey, que entre por favor en la glucosa para que se genere energía. Ah, ok, va a entrar la glucosa para generar energía. O va a ir la hormona antidiurética y va a ir, hey, quiero retener líquido. ¿Ok? Se necesita retener líquido. Ah, bueno, voy a retener líquido, le dice el riñón. Es un mensaje que les está mandando a las células específicamente de una, porque la antidiurética va a ir a actuar a riñón, a vaso sanguíneo. La insulina va a actuar en las células a nivel de la glucosa. Em, encontramos la prolactina, que esa va a actuar específicamente en el tejido mamario para decir, hey, necesito producción de más leche porque tienes un bebecito por aquí. ¿Ok? Entonces, eso va a ser la prolactina. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante, hey, madura, le va a decir a los folículos y al óvulo, porque te van a fecundar. En el hombre es, hey, espermatozoides, salgan. ¿Por qué? Porque van a fecundar a un óvulo. Y la luteinizante va a preparar al óvulo específicamente para fecundarlo y al útero para que reciba el óvulo ya fecundado y se pueda generar el embarazo. Específicamente, como les digo, todas las hormonas tienen de una producción y tienen una regulación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que comprender mayoritariamente ustedes. ¿Ok? Cómo se produce la hormona y cómo se estimula también la hormona una regulación o una función en el cuerpo específicamente. ¿Ok? No es difícil de comprender las generalidades del sistema endocrino, pero si nos vamos específicamente a cada hormona en donde actúa, ahí sí nos llevaría mucho tiempo. ¿Ok? Pero es muy importante que tengan la noción de qué es la hormona y cuando les hablen de una hormona, analizar y dónde va a actuar y qué es la función que va a generar. Eso es lo que tenemos que comprender básicamente de una hormona. Ahora, es muy importante también el identificar estas tres factores que van a hablar del objetivo de la hormona o que se logre el objetivo. La velocidad en la que se produce, porque a veces hay hormonas que no se producen de la misma velocidad que otras. La rapidez en la que se va el flujo sanguíneo y el ritmo de destrucción y eliminación de la hormona, ya que eso pues nos va a decir a nosotros si la velocidad de producción es normal, si se suministra rápido a la sangre para que se llegue al objetivo que tiene que llegar la hormona y aparte se elimina en el tiempo que requeremos que se elimine, pues todo va a surgir homeostáticamente, es decir, que todo va a estar regulado. Pero ¿qué pasa? Un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, por dar un ejemplo, esas personas, pues realmente la velocidad de producción, pues es hipotiroidismo está lenta, hipertiroidismo está elevada la producción, dependiendo, ahí tendríamos que ver qué hormona es la que está, la T3 o la T4, ¿no? ¿Cuál es la hormona para saber específicamente qué es lo que tiene, ¿no? Pero en pocas palabras es eso, ¿ok? No, o sea, no se va rápido a la sangre, por lo cual no hace el efecto de forma eficaz, pues, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también en la hipotensión arterial, la vasopresina va a entrar ¿a qué? A retener líquido, ¿para qué? Para que aumente la presión arterial. Recuerden que aumento de volemia es aumento de la presión, ¿no? Aumento de flujo, aumenta la presión en los vasos. Eso es lógico. Entonces, la antidiurética va a tratar de antidiuresis, es decir, tratar de que no elimine líquido la persona, ¿no?
Entonces, es dependiendo de la velocidad en la que actúe cada uno. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahora les queda a ustedes continuar analizando cada una de estas funciones, de todas estas hormonas que existen. Y aparte hay muchísimas más, ¿eh? Les puse estas dos como las más comunes, pero hay muchísimas más específicamente para situaciones específicas de la homeostasis del cuerpo. ¿Ok? Eh, Sigan siendo grandes, sean muy felices y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.